Buenos días, mi nombre es Milton Montes de Oca, soy el encargado de epidemiología del Hospital de Manglar Alto y a continuación quiero mostrarles cómo es el llenado correcto de la ficha EPI1 individual para el reporte de pacientes sintomáticos respiratorios sospechosos de COVID-19 SARS-CoV-2. Muy bien, entonces, en primer lugar observemos la ficha. Tenemos una ficha en la que tiene varios apartados, varios ítems que tenemos que tomar en cuenta como médicos residentes para poder hacer el reporte de este tipo de caso para la toma de la muestra del hisopado nasofaringio y el hisopado orofaringio para hacerle el RT-PCR al paciente y saber si el paciente está infectado por el virus del SARS-CoV-2. Muy bien, primeramente, el primer ítem que debemos llevar es la semana epidemiológica. Se compartió el calendario epidemiológico del Ministerio de Salud Pública oportunamente. Entonces, esta semana pertenece a la semana epidemiológica 23. Debemos llenar todo con letra lo más legible posible, al punto de que sea un documento legal válido para poder hacer un reporte, ¿ok? Entonces, tenemos también la parte de si el paciente es asegurado, a qué seguro pertenece y esto. Por lo general tenemos pacientes que pertenecen a la República Integral de Salud del Ministerio de Salud Pública. Dependiendo la localidad de donde es nuestro paciente, tenemos para elegir la provincia, el cantón, la parroquia. Nombre de la unidad que notifica. Caso de nosotros es el Hospital Básico de Manglar Alto. Entonces ponemos Hospital Manglar Alto. Hospital Manglar Alto. La unidad de la ubicación siempre es la misma para nuestro hospital. Provincia de Santa Elena. Cantón de Santa Elena. Parroquia Manglar Alto. Fecha de atención, vamos a hacer el ejemplo como si la fecha de atención es el día de hoy, 2 de junio del 2020. Nombre de quien notifica. En este caso, en este ejemplo en particular, voy a poner que notifica mi persona. Entonces pongo mi nombre. Y nombres del paciente. Esta es la parte más importante por los datos de filiación del paciente, la dirección, sumamente importantes en esta ficha. Entonces vamos a poner los apellidos. Así que el primer apellido es, por ejemplo, puede ser Cabrera. Tomalá. El segundo apellido. Nombres, vamos a ponerle ejemplo para no tener ningún conflicto de interés. Ejemplo número 1. Número de documento, muy importante que esté escrita la cédula adecuadamente. Para el ejemplo del caso vamos a poner un número ficticio. Ponemos un número ficticio para el ejemplo. En el caso del llenado de la ficha debe ser el número correcto. Aquí en número de expediente de historia clínica podemos poner tanto el número de la historia de la 08 que nos sale en nuestro sistema del Hospital SAIS. Entonces también podríamos poner el número de cédula de identidad. Esas son las opciones. Más adecuado es poner el número de cédula de identidad. Entonces nosotros repetimos el mismo número. Reitero que es un número ficticio, solo con propósitos de explicación. En nacionalidad tenemos que poner si el paciente es ecuatoriano, peruano, venezolano, colombiano, la nacionalidad del paciente, pues. Así es ecuatoriano, siempre debemos llenar ecuatoriano.
o ecuatoriana, según el caso que corresponda. En sexo, pues sencillo. Son los datos de filiación, es muy fácil. Es muy fácil. Los datos de filiación, es muy sencillo llenar esto. Fecha de nacimiento, pues vamos a poner que nació el 11 de mayo. Un ejemplo nada más. De 1959 vamos a poner. ¿Ya? 1959. Y por lo tanto la edad, tenemos que calcular la edad de nuestro paciente. Tiene 61 años, ¿no? El apartado de meses y días no es para poner que tiene 61 años, 4 meses y 7 días, sino más bien cuando un paciente tiene solo meses, se pone solo meses y una línea en años. Y cuando un paciente tiene apenas días de nacido, se pone una línea en años y meses y se escribe cuántos días tiene de nacido. Para eso, ese objetivo tiene el apartado de edad. Entonces tiene 61 años y el resto se deja en blanco. Lugar de residencia, eso bueno, vamos a hacer un ejemplo para tener algo más de claridad en cuanto a cómo se describe una dirección con exactitud. Vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo de un paciente que vive en Allangue, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Provincia de Santa Elena. Cantón de Santa Elena. Allangue pertenece a la parroquia Colonche. La dirección exacta vamos a ponerle Comuna Allangue. Barrio Virgen del Fátima. En la parte inferior dice lugar probable de infección. Como este paciente refiere que ha permanecido en cuarentena, que no ha salido de Allangue, que sigue viviendo ahí, que en ningún momento ha recibido visitas, entonces el lugar probable de la infección lo vamos a poner la misma dirección, ¿no? Como ya dice aquí, Allangue, Barrio Virgen del Fátima, le completamos la dirección en la línea de abajo, o hacemos letra más pequeña según necesitamos para poner toda la dirección en esta línea. Entonces, Comuna Allangue, Barrio Virgen del Fátima, un ejemplo nada más le vamos a poner, no es una dirección real, frente a la antena de Claro, casa color lila. Un ejemplo, ¿ya? Una dirección ficticia. La parte final es una dirección ficticia para nosotros tener una idea de cuán detallado tiene que ser la dirección para poder contactar con el paciente y los familiares. Y la parte del teléfono, muy importante también, podemos poner un teléfono convencional o un número celular. Entonces llenamos un número ficticio también ahora, pero en caso de no tenerlo, pues lo dejamos en blanco. Lo ideal sería tenerlo, ¿no? Lo ideal sería tenerlo, confirmar que tenga el número de dígitos que normalmente tienen los celulares. En la fecha de inicio de síntomas, pues según la clínica del paciente, el cuadro clínico que refiere el paciente, hay que escribir la fecha de inicio de síntomas. En este caso vamos a poner que este paciente tuvo síntomas desde el mes de abril. Vamos a poner que el 24 de abril empezó el paciente con síntomas, ¿no? Entonces, aquí tenemos una parte muy importante del apartado, ¿ya? Aquí nos pregunta, ¿embarazada sí o no? Como el paciente es un varón, nosotros no necesitamos marcar el cuadro. Si el paciente es una mujer en edad fértil, tenemos que nosotros confirmar que esta paciente no esté embarazada, hacer una prueba de embarazo y asegurarnos para poder marcar que no está embarazada. Pero en el supuesto caso que es una paciente adulta mayor o una paciente histerectomizada, no es necesario que nosotros pongamos que está embarazada, ¿ya? Porque este recuadro es específicamente
Este recuadro de embarazada es específicamente para las mujeres en edad fértil. En ello se debe marcar obligatoriamente el cuadro que sí está embarazada o que no está embarazada, según la condición del cuadro. En nuestro caso, como es para un hisopado nasofaringio y orofaringio por sospecha de SARS-CoV-2, tenemos que poner muestra de laboratorio, sí, porque para este motivo se está llenando la ficha. Entonces en diagnóstico inicial vamos a poner nosotros U071, ¿ya? Entonces el diagnóstico es enfermedad respiratoria aguda. Sospecha de COVID-19, SARS-CoV-2. ¿Ok? Y en esta parte, nosotros podemos poner nuestro sello. Por ejemplo, podría yo poner mi sello en esta parte inferior, aquí donde estoy marcando, poner mi sello y mi firma. Es un ejemplo. Y aquí en nombre responsable de epidemiología lo dejamos en blanco, que es para que otra persona lo llene, el responsable que va a verificar estas fichas, ¿ok? Eso es en cuanto a la parte del llenado de la ficha. Como marcamos que sí hay muestra de laboratorio, aquí al frente dice tipo de muestra. Entonces nosotros tenemos que poner, ¿es la primera muestra del paciente, es la segunda o es la tercera? Vamos a hacer un ejemplo con una primera muestra. Entonces ponemos primera muestra, o sea, llenamos en el número 1, ponemos hisopado, orofaringio y nasofaringio. Y en fecha de la toma, el mismo día que se realiza la ficha es el día de la toma de muestra. Entonces se llena 2 de junio del 2020. Para que el documento esté completo, aquí va, por ejemplo, mi sello. Vamos a suponer que ese es mi sello y mi rúbrica. Vamos a dar por supuesto que este es mi sello y mi firma. Sin mi sello y mi firma, en la parte inferior de la hoja, este documento no tiene validez. Espero que sea de utilidad este tutorial. Sé que es algo que la mayoría de médicos lo manejamos ya bastante tiempo, pero esta información le puede servir para alguien que quiera refrescar su conocimiento a propósito de esto o tener más seguro, tener un conocimiento un poquito más claro, tal vez despejar alguna duda acerca del llenado de la ficha del EPI 1 individual. Un gusto compartir con ustedes. Bendiciones.